cero se hablaba como de Ethernet, pero pues también tenía como algo con el tiempo, como que era sensible al tiempo, algo así, eso como que no lo entendí bien. Mm, ¿Cómo así que es sensible al tiempo? ¿Estamos hablando de algún documento en particular o dónde viste eso? Lo encontré por internet, pues en una página. Pues dice que es como que estaba, pues cuando dicen de Profinet, dicen que está basado en Ah, Ethernet real y que una de sus principales características es que es Ethernet en tiempo real. sí, sí, Pues sí, sí. estuve buscando y aparece algo como de sensible al tiempo y no lo entendí muy bien. Sí, 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 porque ya sé de qué estamos hablando. Ah, lo que pasa es que, a ver, en los sistemas industriales hay unas tareas que son lo que se consideran tareas de tiempo real. Y dentro del tiempo real hay lo que se llama tiempo real crítico. Y es que hay ciertas acciones y ciertas informaciones que tienen absoluta prioridad sobre todas las demás y además tienen que llegar al receptor dentro de un rango de tiempo completamente acotado. Eh, porque son cosas prioritarias, usualmente son alarmas o acciones de control que necesitan una acción prácticamente inmediata. Entonces, esas señales en particular pues tienen prioridad y se consideran señales de tiempo real. Y específicamente dentro del tiempo real es lo que llama tiempo real crítico. Por ejemplo, uh, una alarma de presión en una caldera, por ponerte un ejemplo. Si se excede una cierta presión en una caldera, pues hay un riesgo de que exista una explosión. Entonces ahí se debe generar una alarma de inmediato y esa alarma debe generar acciones del sistema de control también casi inmediatas para evitar un accidente que puede ser catastrófico. Pues a eso se refiere cuando se habla de tiempo real en en las redes industriales en general. Ah, listo, profe. Ya, me quedó claro. Profe, yo también tengo una duda. Sí, contámela. En la primera pregunta hablaba de RFC. Pues yo la verdad me puse a investigar y no supe, bueno, al final no sé si es que estaba investigando el concepto equivocado, pero no supe cómo asociarlo a lo que me estaba, o sea, al tema que me correspondía, porque decía algo como Registro Federal de Contribuyentes, fue lo primero que me apareció. Y pues no creo Ah, que, o de pronto sí, ¿no? O no, sea, no, 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 no. Si ustedes se acuerdan por allá, muy al principio del curso, no, incluso la semana pasada hablamos de las RFCs. Los RFCs o Request for Comments son los documentos oficiales que genera el IETF, que es el Internet Engineering Task Force, que son como los estándares del Internet. Son los documentos guía que se utilizan para todos los desarrollos que tienen que ver con Internet. Y en general, digamos, hay tres estados en este tipo de documentos. Está el draft, que es cuando se propone como algún cambio de estándar y se empiezan a generar como versiones del documento. Luego viene un RFC, que es como la versión más estable del documento, es decir, cuando ya todo el mundo se puso como de acuerdo y se publica ese documento como RFC. Y después viene ya el estándar. Pero si ustedes miran el IETF, hay muchos RFCs y muy pocos documentos que son estándar, básicamente por la dinámica que tiene la Internet. Es decir, para que un documento de estos llegue a estándar se requiere que pase algún tiempo y normalmente antes de que transcurra ese tiempo se suelen hacer cambios al, al documento. Entonces, por eso la mayoría de los documentos de Internet se quedan en estatus de RFC y algunos pocos pues pasan a estándar. TCP, por ejemplo, es uno de los que es estándar.
IP creo que no ha llegado todavía al nivel de estándar hasta donde me acuerdo. Pero eso, o sea, cuando hacemos referencia a RFCs en este curso, que es un curso que estamos hablando de redes, pues los RFCs son los Request for Comments del IETF, que ustedes tienen varios en el Moodle, además de muestra. Listo, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien quiere empezar con su presentación o lo hacemos en el orden en que está en el Moodle? Ve, profe, mira que yo, o sea, con lo que no di fue con cómo opera el Open Daylight en mi caso, era redes de vínculos. El Open Daylight, con eso no di. Ya. Bueno, no importa. Lo podemos revisar. Uy, a ver que me quedó un errorcillo en el punto 4. Entonces, ¿quiere empezar alguien? ¿Que era Edge? ¿Que era Edge en vez de RDG? Ajá. Exactamente. Profe, pues si quieres yo empiezo, pues de todas maneras soy el primero en la lista de... Listo, ya mismo te doy entonces. Listo, ya tienes privilegios para compartir. Dale, profe, ya voy. Ahí ya pueden ver. Sí, señor. Listo, bueno, pues a mí me tocó el tema de Fog Edge Computing y redes definidas por software en el IoT. Bueno, para empezar, pues podemos hablar de los protocolos que utiliza la tecnología. Uno de los protocolos que encontré que utiliza es el protocolo LIBP, que es denominado la señalización de interferencia de mínima ruta, y se basa en un modelo de selección de ruta ligero que construye un árbol de expansión de enrutamiento arraigado en el nodo receptor basado en información difundida a través de un proceso de señalización periódica. Y un gráfico que puede ilustrar esto es, pues es este, donde tenemos una red inicial, tenemos unos puntos, y digamos que la red, bueno, mediante sus protocolos y sus algoritmos, pues construye un árbol en el cual pues tienen la distancia más corta en cada uno de los nodos. ¿Ese protocolo en qué capa está ubicado? Capa debería estar ubicado, creo que en la, pues que la física, no. Bueno, exactamente no recuerdo dónde está ubicado, profe. La verdad no. Los otros protocolos que encontré son estos. El MQTT, que es el Message Queue Telemetry Transport Protocol. El DDS, que es el Data Distribution Service. El AMQP, que es el Advanced Message Queue Protocol. Y el COAP, que es el Constrained Application Protocol. Todos estos pues se ven aplicados en diferentes espacios de la arquitectura del IoT. Pues digamos que podría hablar cada uno de ellos, pero pues no es como el caso. De todas maneras, muchos de los artículos como que explicaban a fondo pues cada uno de ellos, y pues son bastante interesantes cuando uno los lee. Cada uno pues está, por ejemplo, este es de transporte, el otro es de distribución de servicio. El nombre como que también pues le da a uno más o menos idea de qué trata. Bueno, ahora la parte del nivel físico. Bueno, en esta capa, pues en el IoT se llama capa de percepción, y es la capa más baja pues de la arquitectura convencional de IoT. Y la principal responsabilidad pues de esta capa es recopilar información y datos de cosas útiles del entorno mediante WSN, dispositivos heterogéneos, sensores de tipo objetos del mundo real, humedad y temperatura. Todas estas tecnologías permiten capturar
datos y pues hacen parte de la capa de percepción. Bueno, ahora la relación que tiene con IP, pues digamos que podemos empezar diciendo que el mundo se prepara para pues una eventual transición de IPv4 a IPv6, o ya está en el proceso. Con IPv6, pues las posibilidades de direcciones IP, si bien no son infinitas, pues hablamos de un número considerablemente alto, y por eso pues IPv6 es clave para IoT, para cada uno de los dispositivos IoT que va a existir en el mundo. Sin embargo, pues no todos estos dispositivos van a tener una dirección IP directamente conectada a la Internet. Esto porque, pues para esto existe la tecnología Fog Edge Computing, que permite que los dispositivos locales que interactúan puedan hacerlo sin hacer referencia a la Internet. Luego, pues estos datos recopilados localmente se pueden conectar a un dispositivo más inteligente y pues que actúa como un integrador o puerta de entrada a la nube. Básicamente es como la estructura de IoT, de la IP en IoT, pues básicamente es como cómo se relaciona. Y la arquitectura, bueno, la arquitectura sencilla de IoT es esta. Básicamente son como cada una de las capas. eh, Se divide, pues está la de percepción, la que dije que la que tiene en cuenta la capa física, la de red y la de aplicación. Y todas estos pues tienen en su capa, pues incluye la de percepción, transporte, proceso, aplicación y negocio. Cuando la relacionamos ya con la arquitectura de IoT y la relacionamos con la parte de SDN y Fog Computing, ya incluyen otras cosas como la capa de seguridad, la capa de monitoreo, la capa de preproceso y la capa de almacenamiento. Otro pues gráfico que encontré bastante interesante fue este, que tenía cada uno de los protocolos, si no estoy mal, pues que tiene cada una de las capas. Como te digo, si bien pues cada uno de los protocolos habla de algo pues diferente y algo a profundidad, pues por encima podríamos decir que pues en la capa de percepción, que es la capa física que incluye la capa física con la capa subcapa MAC, tiene pues el IEEE 802.15, que es lo que hemos visto. Fíjate en un detalle en Dime. ese gráfico, y es que fíjate en las flechitas. ¿De dónde salen las flechitas? En el lado De izquierdo. la comunicación, sí, la comunicación. Ajá. O sea, la capa de percepción no tiene que ver con el nivel físico. Vale. Bueno, ahora continuamos con este gráfico, que es como el gráfico en general de cómo funciona el Fog y Edge en IoT. Pues obviamente tenemos la parte de la terminal, la parte de Fog y la parte de Cloud. La estructura pues en general que hemos visto de Fog Edge en cualquier tecnología. Pues en IoT pues podemos ver que hay, bueno, los diferentes dispositivos que hacen el censo de la información y después lo pasan a la parte de Fog y en tiempos determinados esta información pues se pasa a la nube. Este gráfico sí es un poco más específico que tiene la parte de Software Defined Fog Network, le meten la parte pues de Fog en la red y tiene pues toda la parte de pues, el tema completo. Sí, es un gráfico que incluye, si bien las redes definidas por software, también incluye la parte de Fog y Edge Computing. Desde pues los dispositivos que sensan, por ejemplo, en los autos, esta parece que es una red pues en los autos y después cada uno de los dispositivos de control, switches y el access point de OpenFlow y bueno, todos los dispositivos que hacen parte pues de las redes definidas por software y esto lo pasan a la nube. Pues bueno, eso es como el gráfico que consume como toda la arquitectura de SDN y Fog para IoT. La de seguridad, pues si bien es algo que no pues teníamos en cuenta, digamos que también es importante tenerlo en cuenta. Está la parte de red, está la parte de percepción y la de aplicación. Cada uno tiene sus protocolos de seguridad. Pues en la parte de percepción encontramos la de WSN, RFID, RSN y pues otras más. Y bueno, OpenDLike IoT, pues yo busqué que OpenDLike es una plataforma de código abierto para redes definidas por software. Y pues lo que encontré es que se considera una plataforma potencial de software de redes para Internet de las cosas. Y pues es una iniciativa de la Fundación Linux. Con el proyecto de OpenLight tiene soporte de la industria de las telecomunicaciones
como una plataforma de código abierto para SDN y tiene relevancia para IoT, ya que se puede utilizar para la creación de servicios en la nube utilizando redes definidas por software. En la diapositiva anterior, si no estoy mal. No, en la otra, en la anterior. Ahí ¿dónde iría el Open Daylight? El Open Daylight, pues yo pienso que iría en la parte de las redes definidas por software, cuando en el controlador de SDN, pensaría yo. Pues digamos que cuando yo busqué la información no encontré como algo que me dijera así funciona SDN, Open Daylight o algo así. Digamos que decía que sí funcionaba, pero no había como información específica de cómo funcionaba con SDN, pues no encontré como demasiado. La pregunta es, ¿qué es Open Daylight? Sí, o sea, aparte de ser un proyecto de la Fundación Linux, dentro del mundo de las redes SDN y dentro del mundo de lo que es el protocolo, la arquitectura OpenFlow, el Open Daylight, ¿qué función cumple? O sea, ese software de Open Daylight, ¿qué función cumple dentro de todas esas carretas que hemos visto hasta ahora de SDN? Yo lo que entiendo, la forma que funciona es que es un software que permite utilizar el SDN, el software, las redes definidas por software y permite pues crearlas, diseñarlas y pues aplicarlas, pienso yo, pues de ahí para allá no tengo mucha información de cómo funciona, la verdad. ¿Quién tiene alguna otra? ¿Quién de pronto investigó algo diferente o algo adicional? ¿Nadie? A ver, si ustedes abren la página de Open Daylight, donde dice What We Do, y en What We Do hay una que dice Platform Overview. Ahí les explica qué hace Open Daylight. Es más, en el segundo párrafo les dice exactamente qué es Open Daylight. ¿Ya lo vieron? ¿Lo encontraron? Sí. Listo. ¿Qué dice ahí? Pues dice que está enfocado a la programación de redes, ¿no? Pero pues no dice mucho más, ¿no? Segundo párrafo. Platform Overview. Segundo párrafo. Si quiere alguien que lea el segundo párrafo. Pero pues, pues lo que yo veo que habla en el segundo párrafo es que Open Daylight es el open source pues más amplio en 6 años, que tiene 10, más Dice, de 1000 pero ¿qué autores. dice? Open Source SDN Controller Platform. Sí, pues lo que te dije, que pues, es una aplicación, pues software abierto que permite, que permite Es, es- controlar
las redes definidas por software. Por eso es un controlador. O sea, Yo OpenDaylight te dije que OpenDaylight implementa aplicaba en SDN Controller, que trabaja pues, en la parte de... que creías. Pues te dije que creía, pero pues... Por eso. Es que una Pero en cosa fin, de es, todas maneras está... una cosa es yo creo y otra cosa es yo sé. Yo creo en Dios, pero no sé si existe. Pero yo te dije que de todas maneras, pues, por lo que yo pensaba, pues puede que no, porque la información que yo encontré no fue demasiado específica de cómo funcionaba. Pero te lo digo porque pues así es como pienso que debería funcionar. Lógicamente ahí debería entrar. No tiene Por más eso, posición donde entrar. pero es que si en la página de la plataforma dice claramente es un controlador SDN, ¿dónde estaba la duda? Pero lo que te digo es que también sirve para la programación de, pues, de las redes SDN. Es lo que yo exactamente te Porque dije. es que eso hace el controlador SDN. O sea, lo que hace un controlador SDN, como su nombre lo indica, es controlar las redes. Es decir, el controlador SDN, acuérdense que implementa todo lo que es el plano de control y le manda los comandos a los switches OpenFlow para que los switches a su vez actualicen las tablas. ¿Sí se acuerdan? O sea, un switch que soporta OpenFlow simplemente necesita un controlador SDN que puede ser OpenDaylight o hay otros. OpenDaylight no es el único, es uno de los más amplios, uno de los más usados, más no el único, que lo que hace es que controla y le manda comandos y actualiza las tablas de los switches OpenFlow. O sea, básicamente OpenDaylight implementa OpenFlow, toda la parte de control de OpenFlow. Y si se acuerdan, hablamos algo de Yang, lo mencionamos por lo menos, que también lo menciona aquí en Platform Overview. O sea, ahí yo diría que esto explica bastante bien qué hace OpenDaylight y cómo funciona. Sí, pero pues lo que yo digo es que de todas maneras estás diciendo como si yo no te hubiera dicho cómo funcionaba. No, Yo no, te no, dije no, que no, 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 funcionaba no, en no. SDN. Lo que te estoy diciendo es que te quedaste absolutamente corto en la averiguación y no fuiste el único porque OpenDaylight era un tema que era común para todos. Lo que cambiaba era un poco el caso de uso, que en tu caso, pues más o menos te fuiste al caso de uso. En el caso de los sensores de los vehículos. Pero el tema es que fuiste el único que por lo menos tenía una remota idea de qué era cuando era un tema que lo debían investigar todos. O sea, ¿qué es OpenDaylight? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Y cuando uno hace una investigación y sobre todo que si está directamente en la página de la herramienta, donde la página le dice claramente esto es un controlador SDN, pues no es un tema de yo creo, yo pienso, no, es o lo sé o no lo sé, o lo averigüé o no lo averigüé. ¿Sí? No es yo creería que por las características, por pareciera que, no. En ingeniería no estamos aquí, en ingeniería no damos opiniones. En ingeniería o sabemos cómo funciona algo o no sabemos cómo funciona. Y si uno va a investigar, investiga y mira a ver y no lanza conjeturas. Las conjeturas son para los que trabajan en humanidades, porque básicamente cuando uno trabaja con seres humanos, pues no hay nada blanco-negro. Pero en ingeniería trabajamos con estándares y con definiciones claras. Que hay cosas que son en probabilística, sí, hay cosas que no funcionan de forma determinista, cierto. Pero las definiciones son claras. Y me sorprende muchísimo que los otros 5 miembros del grupo se hayan quedado absolutamente callados al respecto. Bueno, los otros 4 porque ya me voló uno. Profe Carlos se quedó sin internet. Me acabo de escribir que se le cayó el internet un momentico. Sí, ya el internet es como inestable a veces, desafortunadamente. Pero bueno, o sea, el tema aquí es efectivamente, OpenDaylight es un controlador de redes definidas por software, que en este caso
Y bueno, ¿qué más te faltaba dentro de la presentación? No, profe, hasta ahí pues se llegue la parte de las preguntas. Vale. Volvamos, por favor, creo que una o dos diapositivas. Voy, profe. Esta no. No, no. Vale. ¿Dónde ¿Esta? está? Esa es. Sí, profe, qué pena. En esta yo no me fijé que la flechita solo venía de la comunicación. Ahí fue error mío. Sí, pero fíjate en un detalle, y esto es como para profundizar un poquito más. Dale. Ahí en el diagrama que está con rojo, Ujú. está mapeado lo que son nivel físico y nivel MAC de distintas tecnologías. Sí. Luego, en el nivel de red, está una cosa que se llama 6LoWPAN. No sé si Sí, tuviste oportunidad de averiguar qué es 6LoWPAN. no, profe, la verdad fue que encontré la cosa y pues dije ahí, bueno, estos son todos los protocolos y ya, pero no pude pues, buscar cada uno. Pero Bueno, pues sé entonces, que es importante. entonces vamos a simplemente a ampliar dos cositas como para, como para seguir en la búsqueda. Dale. Lo que está a la izquierda en azul es un modelo general, no es una arquitectura de red de IoT, es el modelo general de IoT que incluye lo que se llama la capa de percepción, que como mencionaste hace un momento es donde están los sensores. O sea, Sí, no tiene nada que ver con el nivel físico a nivel de comunicaciones. Sí es un nivel físico, pero porque es la que le permite al dispositivo sensar el ambiente. Presión, sí, temperatura, flujo, en fin, todas las variables físicas que uno puede medir en una red de sensores o en un sistema de sensores o en un sistema industrial. Luego viene lo que ellos llaman la capa de comunicación. En la capa de comunicación es donde se implementan en este caso, las 7 capas del modelo OSI, que se mapean, si se fijan, se mapean a las 5 capas de TCP/IP, solo que es un mapeo bien particular. Luego viene algo que ellos denominan la capa de soporte, que es simplemente como aplicaciones que fundamentalmente permiten que lo que ellos llaman la capa de negocio, que son como las aplicaciones de usuario, llamémoslo así, llamémoslo de esa forma, se comuniquen con la capa de comunicaciones. Y aquí hay un detalle con respecto a IPv6, y es, bueno, dos cosas. El primer protocolo que mencionaste es un protocolo de enrutamiento, es un protocolo de nivel 3, que vale. probablemente puede estar asociado a 6LoWPAN o a RPL, o a los dos eventualmente. 6LoWPAN es una versión liviana de IPv6 para dispositivos de bajo consumo energético y de poca memoria. Si ustedes se van a la página del IETF donde están los RFCs, que no sé si alguna vez la han abierto, al lado izquierdo hay un menú y dentro del menú hay uno que dice, es el primero que aparece dentro de los working groups, que llama el 6LoW. Del 6LoW salieron los RFC relacionados con 6LoWPAN, entre otras. Y en los niveles inferiores, fíjense que tenemos un estándar IEEE que es 802.15.4, otro que es LoRaWAN, que es un estándar muy particular. LoRaWAN no ni 15.4 ni LoRaWAN implementan ningún nivel de red. Podrían implementarse 6LoWPAN, pero hay una particularidad y es que lo hacen a través de gateways, que era un poquito lo que explicabas hace un momento. Es decir, en estas redes de sensores no se monta la pila TCP/IP completa,
se monta solamente una partecita y se necesita un dispositivo inteligente que concentra un cierto número de sensores y que es el que me permite comunicarme con Internet. Eso tiene sus más y sus menos, porque sí hay protocolos de enrutamiento para yo poder interconectar los sensores y alcanzar los sensores. ¿Cuál es el problema con los protocolos de enrutamiento aquí? Que las tablas de enrutamiento tienen que ser muy, muy pequeñitas porque los sensores no tienen memoria para guardar Claro. una tabla de enrutamiento con más de 5 o 6 direcciones. Y eso. El tercero que aparece es BLE. No sé si alguno de ustedes sabe qué significa esa sigla, BLE. ¿Tiene que ver con Bluetooth? No. Sí, Bluetooth Low Bluetooth Energy Low Energy, ¿no? o Bluetooth 4. Vale. Ya hay una versión más reciente que es Bluetooth 5, pero el que hay más implementado en este momento es el Low Energy, que es una versión de Bluetooth pensada para este tipo de dispositivos precisamente, que tiene un menor consumo energético, tiene una buena capacidad de transmisión y ahí hay diferencias importantes. 802.15.4 tiene una capacidad de transmisión muy reducida, 250 kilobits por segundo es lo máximo que soporta. LoRaWAN tiene una capacidad de transmisión todavía más reducida, de unos cuantos kilobits por segundo a duras penas. Bluetooth Low Energy tiene una capacidad de transmisión mayor, llega a unos cuantos megabits por segundo inclusive, pero el BLE, por ejemplo, tiene mucho menos rango de alcance. LoRaWAN tiene un alcance incluso de kilómetros, pero pues a unas tasas de transmisión súper bajitas. Ahí falta otro, que es un estándar propietario, pero que se utiliza mucho en IoT, que se llama Sigfox. Y los dos que están a la derecha, que son Zigbee y Z-Wave, yo el Z-Wave no lo conozco mucho, la verdad, pero Zigbee básicamente lo que hace es que implementa 802.15.4 en los dos niveles inferiores e implementa ya toda la pila TCP/IP de ahí hacia arriba. No todos los dispositivos Zigbee implementan 6LoWPAN, aunque las versiones más recientes de Zigbee sí soportan o implementan 6LoWPAN. Pero fíjense que lo que hay es una gran variedad de tecnologías allí asociadas con IoT. Y cuando nos vamos a resolver las preguntas, entonces fíjense que varias de las preguntas quedan un poquito en el aire, como por ejemplo, ¿cuáles son los RFCs que aplicarían? Hay varios RFCs asociados a 6LoWPAN, seguramente hay RFCs asociados a RPL. En cuanto al nivel físico, pues LoRaWAN tiene toda una descripción de nivel físico, de cómo funciona, lo mismo de 802.15.4. El 802.15.4 tiene varias variantes. Hay desde el 4A hasta no me acuerdo en cuál está en este momento. En fin, los casos de uso también son un poquito diferentes. El IoT, si nos vamos, por ejemplo, a los sensores vehiculares, pues el caso de uso es uno. Si nos vamos a otro tipo de sensores, el caso de uso es otro. Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería comentar inicialmente. El siguiente sería Jaime. Sí, profe. Ya te doy. Listo, ya puedes compartir. Listo. Pues el tema que me corresponde a mí fue el de Industria 4.0. Pues los protocolos en la Industria 4.0, pues hay varios, pero los principales son EtherCAT,
que es como una variante al Ethernet IP, pero está más arraigada como a la industria, pues porque Ethernet IP también tiene una variante de industria, pero Ethercat como que profundiza más. El Modbus y el Profinet, que es el que estamos hablando ahorita, que es muy sensible al tiempo. Por ejemplo, de las alarmas y todo eso, pues necesita ser una red que dé prioridades y todo eso por el tiempo. Pues en nivel físico, cuando estamos hablando de industria 4.0, pues seguimos hablando de un ambiente industrial. Entonces, pues por lo general en las fábricas se encuentra mucho polvo, líquidos, vibraciones e interferencias. Para soportar esto, se utilizan cables con un mayor calibre y que sean apantallados. Se usa el apantallamiento como para evitar las interferencias de las máquinas industriales. Y en conectores encontramos que la mayoría deben tener características como el sellado para evitar el polvo y la humedad para evitar su deterioro. Y que por lo general en la industria se utilizan conectores M12, que son los que vemos en la imagen, que son, tienen una forma como redondeada y son confiables, pues nos da una conexión fiable incluso cuando están expuestos a golpes y vibraciones. Ese conector M12 que estás mostrando ahí sería como un equivalente al RJ45 versión industrial. Sí, señor. Pues esto es, se hizo esta variación porque el RJ45, pues por su forma, tampoco es que digamos un golpecito, algo así, como que se desconectaba. Encontraron que como con la forma de rosca, la forma circular, como que soportaba más. No sé si me hago entender. Sí, sí. Entonces, pues aquí podemos ver una pequeña imagen. Lo que voy a hablar del Ethernet IP industrial, que es la variación del Ethernet IP. Lo que busca este Ethernet es las diferentes redes administrativas de control, la de los sensores y bueno, las de operación, que estén juntas en una misma red. En la red corporativa, lo que se busca es que soporte las funciones administrativas tradicionales y sus aplicaciones corporativas. Esta red normalmente está basada en suite de protocolos TCP/IP. Las redes de control y supervisión son las que están conectadas a los dispositivos de control y monitorización. Esta red pues requiere un enrutador o una pasarela de red porque digamos en las máquinas por lo general la mayoría de veces utilizan otros protocolos, entonces necesitan traducir esos protocolos para llevarlos y hacer su tratamiento. No sé si me hago entender. Pues por lo general las máquinas utilizan diferentes protocolos para transportar su información. Para eso se utiliza una pasarela de red. No sé si está claro. La pasarela, ¿ustedes con qué otro nombre la conocen? Puede ser también un enrutador. Pero enrutador y pasarela son dos cosas distintas. Pues digo, que también se podría usar un enrutador, pues según lo que averigüé. Por eso, pero la pregunta es, ¿ustedes la pasarela la han visto probablemente en el curso de redes 1 con otro nombre? ¿A alguien le suena? Que ese es un término muy español que nosotros no usamos aquí en Colombia, además. Es una puerta de enlace. O sea, Pues también es conocida como Getaway y la que posibilita que se puedan hablar entre los dispositivos. Pues es como... bueno, ahí tienen una tarea para todos, porque este tema de los gateways o pasarelas o puertas de enlace es un tema común a prácticamente todos
a prácticamente todos los temas que estaban aquí propuestos, con excepción de probablemente 5G y SD-WAN. Bueno, con ese SD-WAN no tiene nada que ver con gateways, pero todo lo demás sí. Y la red de los dispositivos que conecta los controladores con los dispositivos de entrada y salida. La interconectividad entre ellos se efectúa con una variedad de buses. Cada bus de campo tiene requisitos específicos de alimentación, cableado y comunicación, dependiendo de los diferentes factores en la aplicación de fábrica que soporta. Entonces, pues, un ejemplo de esto podrían ser los brazos mecánicos. Y vamos a la parte de arquitectura. Esta es una arquitectura que desarrolló Intel y SAP. Aquí vemos que hay dos, un edge de endpoint, un edge de gateway y un cloud. De lo que se encarga el edge de endpoint es que recibe los mensajes enviados por los dispositivos autorizados y envía estos mensajes a la pasarela o al gateway. Pues como vemos aquí están los sensores y a partir de los sensores llegan a la pasarela o al gateway. En el gateway se autentica y establece ruta de acceso de datos hacia la nube. Y en la nube verifica el dispositivo y es que se me olvidó. Si quieres seguir, luego nos devolvemos a eso. Y pues busqué pues Open the Light. En la página decía, pues busqué en la industria y me enfoqué en la parte que hablaba de las empresas. Es que lo que buscaba es reducir los costos en WAN y además está enfocado pues como vimos en las redes industriales hay como muchos tipos de redes, las de administrativas, las de control y como las de operación. Entonces, eso, lo que buscan con Open the Light es hacer una red muy flexible, porque como vimos hay varios tipos de datos y esa es como el uso que mayormente se le da a Open the Light en la industria. Y eso sería todo, profe. Ya, y en cuanto a las arquitecturas de red, porque la arquitectura que mostraste de Intel es más una arquitectura software que otra cosa. Eso no es una arquitectura de red. Lo que también encontré es esta arquitectura. Pues, que todo lo de la fábrica se podría, pues, o se conecta a un switch. Y es como lo que busca Y ahí donde entra IP, porque por ejemplo mencionaste Profinet, que es una evolución de Profibus. Yo ahí vi en la lista de la primera diapositiva, vi Modbus también, que es bastante conocido, protocolo de AEG Modicon. Pues yo lo que había leído es que IP lo que hace es como hace como un sistema de nodos. Entonces como que mediante los nodos saber de dónde vienen los datos, es decir, si viene de operaciones, de administración o de Sí, monitoreo. pero eso lo puede hacer con una VLAN también. Por ejemplo, ese PLC que hay ahí en la imagen, ¿tiene dirección IP? Perdón, profe. El PLC. Pues eso es un controlador lógico programable. Uh-huh. Me imagino que
No, sí, debería tener su IP porque está conectado a un switch. Debería tener un IP, porque ¿Y si o si ese, no, y si ese PLC se comunica con el switch a través de Profinet? ¿Necesita una IP? a través de Profinet. Sí. mm, Porque eso, o sea, el switch físicamente es Ethernet, pero al ser un sistema industrial, ese PLC probablemente está conectado no por una Ethernet estándar, sino por una Profinet o una Modbus, pensaría yo. pues ahí no sabría. Pues, lo que yo tenía entendido es que sí, pues como hay tantos protocolos, entonces Bueno, vamos a reorientar esto un poquito porque creo que falta mucho pelo para moño. ¿Usted en qué semestres que están? Séptimo, Entre séptimo y octavo, ¿cierto? sí, más o menos, sí. Ahí. O sea, se supone que están a 3 meses de graduarse. A 3 semestres, perdón. Ah, esta cantaleta se las he dicho ya un par de veces, pero se las voy a repetir. El objetivo principal de esta tarea o de este trabajo era hacerlos enfrentar a ustedes con una gran variedad de redes que no tienen nada que ver con las redes de oficina a la que de pronto están ustedes más acostumbrados. A la típica Ethernet con cable UTP, switchecito Cisco y cositas de esas pues que son muy de oficina. Hoy en día, por el tema precisamente de Internet de las Cosas, por este tema de Industria 4.0 que está tomando muchísima fuerza, ustedes probablemente se van a ver enfrentados a muchos de estos ambientes, que hace unos años eran bastante especializados. Es decir, el IoT es simplemente un término nuevo para algo que existe hace, yo diría que 20 años. La industria 4.0 es un término también muy bonito para algo que existe hace mucho tiempo. Eh, pero un poco la idea es que ustedes miraran esto un poco con mirada crítica y trataran de poner en práctica algo que en la universidad en principio tratamos de fomentar, que es el pensamiento crítico. Si uno tiene una red industrial, como este caso, donde tiene un protocolo como Profinet, Profibus, como se llamaba antes, o Modbus, que son protocolos muy propietarios. El Modbus es un protocolo Port Select, por ejemplo, o sea, no tiene nada que ver con Ethernet. Esos dispositivos se conectan a ese PLC probablemente a través de ese protocolo de comunicaciones. A su vez, el PLC se comunica con un switch, pero al estar en un entorno industrial, probablemente ese switch no es tampoco un Ethernet convencional, sino que puede ser también un Profinet, un Modbus o un Ethernet industrial. Entonces, aparecen preguntas como, bueno, un PLC, ¿qué diablos es? ¿Tiene sistema operativo?
¿qué pila de protocolos implementa? ¿Tiene dirección IP o se gestiona directamente con direcciones Ethernet en el nivel MAC? ¿O maneja un direccionamiento propietario de Profibus o de Modbus? Lo mismo la pantalla del operario. Luego eso sale a un entorno donde hay un sistema SCADA, por ejemplo, que es un sistema de supervisión y control. El SCADA es básicamente el sistema de control que me permite gestionar y controlar todo el ambiente industrial. Desde el SCADA uno puede no solamente capturar datos y ver lo que está pasando. El término SCADA viene por Supervisory Control and Data Acquisition. Es decir, yo puedo supervisar la planta, por un lado, pero puedo controlar la planta, por un lado, por otro lado. O sea, yo puedo apagar motores, apagar válvulas en la planta, activar o desactivar el robot, cambiarle la rutina de programación al robot. O sea, si el robot antes estaba, qué sé yo, empacando frasquitos y ahora quiero que empaque otra cosa, pues le puedo cambiar la programación al robot. Fíjense que el robot, al menos en esta gráfica, el robot aparece conectado al PLC. Eso no necesariamente es así. Los robots también pueden tener una conexión directa al switch y ser controlados por desde el SCADA. Y todo esto implementa una pila de protocolos que es muy particular. ¿Dónde aparece IP? En algún momento aparece IP, porque al final pues todo va sobre pila TCP/IP. Pero digamos la parte de fíjense que una de las preguntas, que era el punto 3, dice cómo se relaciona el caso de uso con IP. ¿Qué variante de IP se requiere? En el caso anterior aparecía 6LoWPAN. Aquí utilizamos IP convencional, funciona el IP6 sin ningún problema. Los diferentes sensores tienen direcciones IP, solo los PLCs tienen direcciones IP, ninguno tiene dirección IP. Ya, la pregunta es precisamente, bueno, ahí ¿dónde aparece IP? ¿Qué variante de IP? ¿Sí? Por eso la pregunta allí. Cuando hablamos de una tecnología a nivel físico específica, ¿cuál es? Si nos vamos por Profinet o Profibus, Profinet implementa una tecnología a nivel físico muy particular, que no es la que está en 802.3 estándar. Si nos vamos, aunque es, digamos, más cercana o más familiar. Si nos vamos por Modbus, ni qué decir, Modbus implementa un protocolo a nivel físico que nada que ver con Ethernet. Con nada que ver es nada que ver. Otras cosas porque Modbus tiene... es más viejo que ustedes, básicamente. Modbus data del año finales de los 80 si la memoria no me falla. Ya existía en el 90 en todo caso, o sea que va más o menos por esos lados. Si nos vamos a cómo entra Edge y los controladores SDN, listo, en toda esta arquitectura, ¿dónde va? Esos switches controladores, esos switches gestionables que aparecen en esa gráfica, pueden ser switches OpenFlow o no. O definitivamente en la industria 4.0 el OpenFlow está solamente en el lado de gerencial o en el lado de Product Manager. Esas son las preguntas, digamos, o sea, porque aquí no hablamos nada de Edge, ni de controladores SDN, ni si aquí se aplica el concepto de Edge o de nube o de NFV. Open Daylight, ¿qué relación tiene con Industria 4.0? O sea, ahí dice, la pregunta es clara, ¿cómo opera Open Daylight en este caso de uso? O sea, ¿dónde entra Open Daylight en este baile? No está por ningún lado. Entonces, tengo la amarga sensación de que vamos a seguir más o menos repitiendo lo mismo con las otras presentaciones que vienen. Entonces, lo que les propongo es que volvamos a revisar este tema el jueves, pero que se pongan en ello como estudiantes de octavo semestre que son de séptimo octavo.
y que se supone que van a ser ingenieros, y los ingenieros básicamente estamos para resolver problemas, para indagar y para averiguar cosas que no conocemos y para explorar. O sea, en el curso no podemos cubrir a nivel de mucha profundidad todos estos temas, pero yo sí espero que ustedes vayan un poquitico más allá. O sea, no quedaron ni en la nata de, de lo que, de las preguntas que había asociadas a las tareas. O sea, ¿qué protocolos y RFC se aplican para este caso? ¿Hay alguno? ¿O definitivamente el IETF, que es el Internet Engineering Task Force, no tiene nada que ver con Industria 4.0? Y todo se lo dejan al IEC, por ejemplo. Porque esa primera pregunta no quedó respondida por ningún lado. La única que quedó decentemente respondida fue el tema del nivel físico. Y eso, que solamente al nivel de cables, digamos lo que algunos denominan el nivel cero. Pero si vamos a hablar de Modbus o de Profinet o de Ethernet IP, que no sea hasta donde realmente eso sea un estándar industrial, que a mí me suena como al Ethernet convencional, pues hay que hablar de, bueno, cuál es el nivel físico de esos señores, qué nivel MAC implementan, cómo se relacionan con IP. Y vuelve la pregunta, ¿un PLC tiene dirección IP o no? O de pronto los más modernos sí, los más viejitos no. ¿Alguno de ustedes ha entrado alguna vez al laboratorio de ingeniería industrial? El que hicieron nuevo por allá en el Sí, Nene. en el N, sí. Sí, creo que sí. Ahí O hay sea, no unos, muy a fondo, pero sí eh, pues se ahí ve hay, algunas máquinas y algunas cosas que tienen por allá. ahí hay unos PLCs, hay un robotcito. eh, Valdría la pena. Ahora yo voy a mirar si de pronto una de las cosas que hacemos es meternos a hacer alguna práctica con el laboratorio de ingeniería industrial. Le voy a preguntar a Angélica qué PLC son los que tienen allí para ver qué interfaces tienen esos bichos y ver si podemos hacer una práctica con eso. Pero entonces, bueno, yo lo que les diría es profundicen un poco más, porque se quedaron, o sea, no llegaron ni a Wikipedia. Profe, la verdad, Y en serio no puedes decir eso porque es que nosotros buscamos, por ejemplo, personalmente yo busqué bastante información, pero pienso que el tema pues tiene muchas cosas. Entonces, no puedes decir que nosotros no sabemos las cosas o que no las dimos exactamente si estamos hablando de un mundo de protocolos y un mundo de cosas que uno no va a saber exactamente. ¿Sí me entendés? a lo que voy es que había 5 preguntas, 5 preguntas. 5 preguntas, sí, pero las preguntas específicamente así como las planteaste, no se encontraban realmente y no se entendían directamente. Primero toca uno buscar otra cosa para llegar a esa pregunta y después para llegar a esa pregunta otra cosa y otra cosa. No es solo buscar la Precisamente, pregunta en sí. claro, es que precisamente por eso ustedes están estudiando ingeniería. Pero claro, Si pues que no, si no lo estarían, dejaste para menos de una semana, profe, y estamos hablando de una exposición que hiciste de 10 minutos. ¿Y vos crees que nosotros hablemos bien de cada una de las cosas? Que claramente podemos investigarlo y hacerlo. no, lo que quiero, Pues lo que eso espero es que, necesita mucho más. lo que espero es que por lo menos sean capaces de contestar esas preguntas, así no sea a fondo, pero que las contesten, no que hablen de otra cosa que no tiene nada que ver con las preguntas. Es que acabo de ver 2 exposiciones donde, ¿cuáles fueron las respuestas a las preguntas? O sea, en alguna de las 2 exposiciones realmente dieron respuesta a alguna de las preguntas con Claro, claridad. claro, profe, pues digamos que al menos se hizo el esfuerzo de responder las preguntas. Si yo busco protocolos de IoT, protocolos de transporte de IoT o cosas así, hay como 10 protocolos de eso. Encuentro uno, busco cómo funciona, y me decís que no, que eso es de red, de red y no es protocolo que estabas buscando, pero te puse un protocolo ahí y ni siquiera lo estás valorando. Es que lo que yo entiendo es que Pero es lo que que, te quiero es decir es que, que a hay ver, mucha si información para buscaste nosotros saber a ver, que la si buscas, y me diste pie precisamente,
te encontrás un protocolo de enrutamiento. Ustedes acaban de ver el curso de redes 1, donde se dedican, el 50% de ese curso se dedican a enrutamiento y a IP. Y no fuiste capaz de identificar Ese siquiera que eso protocolo era un nosotros no protocolo de lo vimos. enrutamiento. Ese protocolo no lo vimos Pero es un nosotros. protocolo de enrutamiento, por Dios. O sea, cualquiera que vea Pero de ese todas protocolo maneras, se da cuenta que es un protocolo de enrutamiento no, si pero por lo menos ha visto un semestre de redes 1 como ustedes. Por Dios, es que no, me no, no. parece Yo de todas maneras inconcebible. pienso, no, yo de todas maneras pienso que la manera en la que estás manejando el curso no me parece correcta por muchas razones, profe, la verdad. Y es que en serio, es que nos mandas a hacer una exposición y perfecto, uno busca, uno trata de entender y exponer, pero es que pues estamos hablando de un tema que, como te digo, tiene muchas cosas que si bien nosotros pues podemos manejar, no todas las podemos manejar como vos querés que nosotros hagamos una exposición a tu nivel y claramente no la No, podemos no, no, hacer. no, 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 no. Yo no estoy pidiendo una exposición a nivel de nada. Estoy pidiendo que respondan unas preguntas y que si no las responden, digan claramente, vea, estuve buscando esto y estoy absolutamente perdido. Y si te decimos eso, también nos venís a vaciar aquí. No, no, Es no. que eso es lo que acabaste de hacer, profe. Así es como nos sentimos. Pues al menos yo me siento así. No sé cómo se siente Jaime, pero yo me siento así. No, pues Porque yo le dediqué tiempo a esto. pobrecitos tan Yo le... delicados, pues. Pues entonces, No, profe, no, 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 usted, no, no. usted Es es que, o sea, consciente cómo me está hablando. Es que siempre... no, es que si ¿Es uno no consciente les cómo me puede está decir hablando? las cosas claramente y ustedes se van a sentir ofendidos porque uno les diga que no hicieron las cosas como están planteadas en la tarea, pues qué pena, porque el mundo real es así y en el mundo real a uno lo putean y los jefes lo putean a uno. Entonces ustedes, parte de lo que tienen que acostumbrarse es que si uno no hace las cosas bien, se lo van a decir y le van a decir, hermano, entregue esta cosa bien. Y usted no lo hizo Pero usted como no debía ponía aquí a hacer. decir groserías, profesor. Y es lo que les estoy diciendo. No Les ponía estoy aquí a decir diciendo, groserías. Yo no vine a usted a pelear con usted. Y además yo a usted nunca le digo groserías. Lo que yo digo es cómo me siento con respecto a cómo usted está manejando las cosas. Pero es que bueno, usted no tiene que enojar. Yo estoy diciendo la verdad. Yo busqué y lo que venía a hacer era vaciar. No es que exactamente eso es lo que estaba haciendo. Y siempre decís un tema, lo explicas, pero lo explicas, ni siquiera intentas que nosotros entendamos. ¿Sí me entendés? si Entonces, usted, a ver, venga. ¿Cómo está planteado el curso? El curso está planteado con que hay un material en el Moodle, hay unas lecturas, ¿cierto? Hay unas presentaciones. Se supone que ustedes deben indagar y hacer preguntas, ¿cierto? Así está planteado el curso en el programa. ¿Estoy diciendo mentiras? sí, pero pues, profe, ahí tienes razón, pero lo que yo es que en las Por clases... eso a eso vamos. O sea, ustedes Yo llevan venía 3 y años, mostraba una imagen. ustedes llevan 3 años en una universidad Profe, usted trabajando viene una y cosa que muestra una llama imagen aprendizaje activo. de una arquitectura, ¿cierto? Usted viene y Ujú. muestra una imagen de una arquitectura. Primero, esa imagen tiene un mundo de cosas y protocolos que ni siquiera, o los mencionas, pero no los explicas a fondo. O sea, empezando por eso. Nosotros venimos, hacemos exactamente lo mismo y es que nosotros no, es que nosotros no sabemos de eso. Claro, nos venís y nosotros nos preguntas por cada componente y crees que nosotros explicamos una exposición de 10 minutos todo. Eso así no funciona. Pienso que no funciona así. Y después de terminar una exposición y nos decís que nos dice que no hacemos las cosas, que no, A así ver, me parece. vamos claramente qué dice la tarea. Dice, responder a las siguientes preguntas, ¿cierto? Primera pregunta, ¿qué protocolos y RFC se aplican para este caso? Segunda pregunta, ¿este caso de uso depende de una tecnología a nivel físico específica? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona el caso de uso con IP? ¿Alguno tiene respuestas a esas preguntas? Ve, profe, pues yo hice mi expo como en base a las preguntas, pero yo no sé si la respuesta que di a ellas pues sean las esperadas. No, es que no son las esperadas. O sea, si vos estás hablando, por ejemplo, de redes vehiculares, la pregunta es clara. ¿Hay RFC relacionadas con redes vehiculares? O sea, si ustedes buscan en el IETF RFCs relacionadas con redes vehiculares, ¿las van a encontrar? Y hago la pregunta directamente. ¿Buscaron en la página del IETF?
Profe, la verdad, yo miro el punto de vista de ambos y yo miro mi exposición y la verdad no sé. Es que vea, partamos del principio. ¿Cuántas veces hemos hablado de RFCs aquí en lo que llevamos del curso? Si quieren, busquen las presentaciones que están montadas en el Moodle y van a ver cuántas veces se mencionan RFCs en las presentaciones. Y les puedo asegurar que son varias. Profe, pues yo quería decir algo, pues es que digamos, pues en mi exposición, pues se tocan varios protocolos y digamos los documentos que oficiales que como que te especifican los protocolos, pues no necesita como un tiempo como para leerlos y Te propongo una cosa, coge solamente uno. Coge Profinet, por ejemplo. pues es que yo creía que era como algo general, pues. Por eso, pero vuelve y juega. A ver. Es porque obviamente, digamos, la configuración cambia según sea el protocolo. Pero a ver, empecemos por un tema de vocabulario. ¿Qué es un protocolo? Pues son como, yo lo entiendo como unos lineamientos como para construir una red a partir digamos, de Profinet o cosas así, pues. Por eso. Entonces, Acomodarlo en el modelo OSI, porque digamos unas te dan para capa 0, capa 1, capa 7. Por eso. ¿Profinet es un protocolo? Sí. Seguro. Pues yo creería que sí. Pero pues, es que mi punto no es si es un protocolo o no, pues como para uno entender bien eso uno necesita tiempo, pues, pues me imagino, obviamente en internet estará, pues, no sé, el estándar, el protocolo bien definido, pero pues obviamente el texto va a ser largo y en su mayoría de veces está en inglés, entonces pues uno necesita como un tiempo para entenderlo y pues llegarte con algo bueno, pues yo siento que de pronto hubo poco tiempo o que se buscaba hacer algo más general, pues no sé. Pero es que sí, en eso estoy completamente de acuerdo. El tiempo estuvo corto, por eso estamos revisando el tema. Pero es que partamos de vocabulario que yo parece que erróneamente asumí que era un vocabulario absolutamente conocido por ustedes. Y es que es un protocolo. Estamos hablando de redes de comunicaciones. Y vuelvo y hago la pregunta. ¿Profinet es un protocolo? Pues, profe, no, la verdad no te sabría decir porque yo busqué por encima. Yo sé que Por eso. Es más, andate a Wikipedia. Wikipedia dice Profinet es un estándar técnico. Y dentro de la página de contenidos de Wikipedia, en el ítem 4 pues, dice cuáles son los protocolos de en Profinet. Wikipedia me aparece, pues en la primera página que me aparece en internet me dice, Profinet es un protocolo de comunicación Ethernet industrial basado en estándares abiertos, TCP, IP e IT. Es un estándar técnico. Bueno, probablemente en la Pues, página en español en una está. página me aparece que es un protocolo de comunicación. Entonces, como te digo, pues hay varias informaciones y pues uno necesita tiempo como para correr. Tal vez esa página esté equivocada ahí, pero pues uno con el tiempo corto uno coge lo primero que encuentre, pues, porque uno también tiene más cosas que hacer y cosas así. Pero Entonces yo es pensaba que, que de pronto era algo más general. pero venga, es que, o sea, si ustedes tienen claro que es un protocolo, yo espero que ustedes sean capaces de discernir cuándo les están hablando de un protocolo o cuándo les están hablando de otra cosa y así la página diga protocolo, ustedes deben ser capaces de distinguir
Si les está Pero hablando pues, o no de un protocolo. pues para eso yo creo que uno tiene que leer primero todo, pues como entenderlo bien. Yo no puedo decir, no, el Profinet, según esta imagen que me muestran, es otra cosa. No necesita leer como los requerimientos y cosas así. Pero es que te estoy hablando de Wikipedia, o sea, no te estoy hablando de documentos muy sofisticados. Y yo Pues, también te estoy hablando de curso Aula 21, que es la primera página que te pone la respuesta en Google. Y te dice, es un protocolo. Entonces, como para que uno decir, para uno discernir de eso, uno necesita saber del tema. Yo no puedo discernir de algo que no sé. ¿Vos no sabes qué es un protocolo? Yo no sé qué es Profinet, no te estoy diciendo que no sé qué es un protocolo. A ver, en la página de Aula 21 dice que Profinet es un estándar de redes de comunicación. Profe, aquí literalmente aquí dice Profinet es un protocolo de comunicación Ethernet industrial. Sí, basado en estándares abiertos TCP, con un enfoque de Entonces, semejanza a pues, Profibus. como te digo, uno necesita tiempo como para entender qué es Profinet. ¿Cuánto tiempo creen que necesitan para resolver estas preguntas con mejor detalle? Pues yo por lo menos pediría una semana más, pues no sé mis otros compañeros, pues es que yo también, digamos, esta semana la he tenido con mucha carga, entonces tal vez por eso uno peca de tratar de hacer las cosas superficiales, pero pues no sé mis otros compañeros qué opinarán. Profe, yo sí quisiera como exponer, porque yo tampoco tengo una retroalimentación, entonces no sé si lo que yo tengo está bien o no. O sea, no sabría tampoco qué corregir o cómo hacerlo, porque yo estoy como en stand-by, la verdad. Vale, si quieres podemos pasar tu presentación rápidamente. Dame un segundo. ¿Podrías darle el host para poder compartir a Sebastián, por favor? Él me va a mostrar las diapositivas. Listo, ya está. Es de vehículos, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Red de qué, perdón? Vehículos, vehiculares. Ah, no, ya, para de contar. No, yo busqué red de vínculos y todo el tema fue en base a eso, literal voy sobre Pero la... ahí, o sea, pero ahí sí tenemos un problema de lectura. Ah, Porque en el no, la módulo está cagué. clarísimo, redes de vehículos. O sea, si el error hubiera sido mío, vaya y venga, pero ahí está claramente. No estoy diciendo que el error sea tuyo, o sea, ahí sí, No, sí está así escrito. porque yo me pude haber equivocado y haber escrito mal, así como escribí mal, puse EDG en lugar de Edge. Pero en este caso, que no es el caso. No, pues en este caso sí me disculpo. No, yo hice todo sobre red de vínculos y busqué información fue sobre eso y eso hace referencia como a lo que tiene que ver con la capa de enlace de datos. Entonces yo por eso sí me basé como... Sí, no, pues sí, ahí estaba absolutamente perdido en la nebulosa, claro. Sí, ahí sí estoy... No, la información está mal, qué pena, profe, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una revisión rápida? Profe, pues yo. Vale, ya te doy. Listo, ya está. Ya voy. Pues, profe, a mí me tocaba el tema de ciudades inteligentes.
Y pues estos, o sea, son temas, es como abordo la presentación en general, abro de la ciudad inteligente, las ventajas, algunos Venga, requisitos para competir. les hago una recomendación general, porque es que ya he visto en las 3 presentaciones, he visto ciertos detalles que a mí particularmente me generan roncha. Y es... traten de adaptar el lenguaje a un español latinoamericano. No lo dejen en español de España, por favor. Que es que cuando utilizan términos como pasarela o costes, entonces me siento hablando con mis colegas de Valencia y no con colombianos. Listo, Y a lo que me refiero aquí es la internet está para tomar información. La Wikipedia es una maravilla. O sea, la Wikipedia, mucha gente la critica muchísimo. A veces tiene imprecisiones, por supuesto, porque es una herramienta libre, además donde hay gente que se divierte alterando los datos de Wikipedia para mamar gallo. Pero cuando tomen información de páginas españolas, por lo menos tómense el trabajo de adaptar el lenguaje a un español latinoamericano. Yo no sé si ustedes lo notan, pero a mí me salta inmediatamente ciertos términos. Que sé que son palabras que no usamos acá. Bueno, sigamos con la siguiente. Vale, entonces esto es todavía como muy general, todavía no abordo las preguntas. Aquí pues lo que tenía pensado era explicar como el modelo ideal, o sea, cómo sería una ciudad inteligente, por así decirlo, y, de la forma ideal con todas las funciones. Te voy a proponer un caso de uso mucho más puntual, porque, o sea, en Smart City vos te podrías ir por cualquiera de esos que está en esa lista. El Smart Grid tiene que ver con redes eléctricas. Pero te sugiero dos opciones, digamos, dos opciones para que de pronto tengas más alternativas. Una opción es dentro de lo que se llama Smart Sensors. Hay un caso de uso que puede ser muy interesante, que es el de Barcelona. Barcelona es una ciudad De inteligente. hecho, sí, Ajá. profe, me apareció cuando estuve investigando de que, por ejemplo, de lo que alcancé a leer, que se me quedó, era que Barcelona había implementado algo con las aguas, había hecho algo con las aguas de forma inteligente, de tal manera que había como reducido en los servicios públicos como 75 millones de dólares, algo así de euros, me parece. Algo así creo que se me había quedado que Barcelona ya está implementando alguna de estas funciones. Sí, y dentro de las cosas que ha hecho Barcelona, el tema de manejo de basuras, por ejemplo, a mí particularmente me parece muy interesante, porque ellos lo que hicieron fue implementar sensores en los tarros de basura que hay en la calle. En Barcelona, a diferencia de como hace uno aquí en Cali, en Barcelona la gente no saca las bolsas de basura a la calle el día que pasa el camión de basura. En Barcelona y en general en las ciudades españolas hay unos contenedores grandes de basura situados usualmente cada cuadra, cada 2 cuadras, donde en esos contenedores uno mete la basura y están separados por colores según el tipo de basura, si es vidrio, si es papel, si es, etc. Dentro del concepto de ciudad inteligente, Barcelona puso unos sensores en esos contenedores de basura, de tal manera que con esos sensores ellos saben cada cuánto hay que recoger basura. Es decir,
no es que ellos recojan basura, qué sé yo, todos los miércoles y viernes, como solemos hacer aquí en Colombia, que hay unos días, uno sabe que tal día, tal hora más o menos pasa el camión de basura. En Barcelona eso es inteligente y lo hacen con sensores. Y hay todo un sistema de red de datos con una arquitectura particular alrededor de eso. Y utiliza protocolos basados en Internet, que son protocolos relacionados con IoT. Esa es una opción. La otra opción puede ser el tema del Smart Metering, que es otro caso de uso particular de Smart City que podría ser interesante para que no te metas pues, en toda la barahunda de Smart City. Es decir, o sea, en esta parte hablar solamente o de Smart, de los Metering, sensors. sí, o de Smart Sensors, el caso de las basuras, por ejemplo, o de Smart Metering, que son Y contadores tratarlo inteligentes. más, o sea, hablarlo más en específico, ahí como investigar más Exacto, o menos. exacto. Vale. Y Sí, responder porque las pues de 5 esto, preguntas del trabajo asociado a alguno de esos 2 ítems particulares. ya, ok, sí, porque, o sea, yo acá lo que iba a hacer era como dar las descripciones generales, o sea, como muy por encima, pero no, sé que pues detrás de cada uno de esos hay un mundo de cosas, por ejemplo, los edificios, toda la conectividad, bueno, en fin, entonces como que porque cada uno es como, tengo entendido que es como un subsistema de lo que vendría siendo implementar la ciudad inteligente. Sí, cada uno es un subsistema, cada uno tiene su tecnología de red particular, cada uno tiene su estructura de bases de Y datos sus propios particular, protocolos también. sus propios protocolos. Sin embargo, todo se puede controlar desde un mismo controlador de redes CDN. Eso sí se puede hacer. Se pueden tener varios también, pero se puede tener uno solo. Vale, profe. Y pues yo creo que aquí para abajo las preguntas creo que, o sea, también soy sincero, o sea, no estoy muy seguro de ellas. Pues en la ciudad inteligente se podría decir que hay, en tema de protocolos hay muchísimos, porque pues, o sea, está la parte del Wi-Fi, está la parte de lo que viene siendo la seguridad. Entonces, o sea, Sí, pero fíjate, vuelve y juega con el tema de los protocolos para que nos vamos aclarando con la terminología. Ahí mismo lo decís en la presentación, dice, hay muchas tecnologías, o vemos muchas tecnologías como cable, tecnologías celulares, LP WAN, NB-IoT, que es sí, la parte de IoT, de conectarlos. Narrowband IoT es una variante, o sea, está dentro del estándar LTE. LTM también es LTE, LoRaWAN sí es una tecnología aparte. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, etcétera, 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 pero son tecnologías. Dentro de esas tecnologías, cada una de ellas tiene una pila de protocolos. Entonces, Vale. cuando hablamos de protocolos, por lo menos en el contexto de este curso, estamos hablando específicamente de los protocolos que hay en cada nivel del modelo OSI. CSMA-CD si hablamos de Ethernet, por ejemplo, o IP si hablamos de nivel de red, o 6LowPan si hablamos de nivel de red en redes IoT, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de protocolos, esa es los protocolos a los que hacemos referencias, por lo menos en este curso. O sea, profe, lo que tengo entendido es que acá vos esperás que, digamos, por ejemplo, tal protocolo en específico y se utiliza en esta parte de la capa de modelos y, por ejemplo, se utiliza en la Por ejemplo, capa de enlace. vos puedes decir, mire, aquí para los sensores de las basuras, eso se hace con LoRaWAN. Listo. LoRaWAN implementa estos protocolos en cada uno de estos niveles. Hace esto en el nivel físico, hace esto en el nivel MAC, hace esto y tiene esto en el nivel de red. Listo. Si implementa esto en el nivel de red, entonces eso está asociado con al menos este RFC. O en este RFC es uno de los RFCs donde se habla de ese protocolo específico. Por ejemplo, si ustedes buscan IP, si ustedes entran a la página del IETF, que es ietf.org, y le dicen IP, entonces sale una lista de documentos
gigantesca. En este caso, él me buscó por draft IP. Entonces hay documentos desde... hay un montón de drafts relacionados con IP, por ejemplo. Si ustedes buscan otra cosa, entonces, si yo busco IPv6, por ejemplo, entonces está el RFC 2460, por ejemplo, que es la especificación de IPv6, pero hay otro montón, o sea, la lista es larguísima porque IPv6 tiene hijo de mil RFCs relacionados con el protocolo IP, porque hay un RFC para el tema de enrutamiento, o sea, el tema del Network Discovery, está el tema de movilidad en IPv6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo busco LoRaWAN, por ejemplo, aquí también en la página del IETF, entonces me va a mandar a a una cosa que se llama el IP1 Working Group. ¿Ya? Y hay específicamente un draft de septiembre de 2020, además está recién salidito del horno, que es el draft IETF IP1 over LoRaWAN, o sea, IP sobre LoRaWAN. Entonces, eso es un poco lo que la idea. No tienen que buscar todos los RFCs, no, pero parte del ejercicio es que se salgan de Google y vayan directamente a las páginas como la del IETF, por ejemplo. ¿Listo? Listo, profe. ¿Quién me quedó faltando? Bueno, puedes subir la grabación para revisar las cosas que pues, dijiste para poder pues, mejorar las presentaciones, por favor. Sí, sí, por supuesto, en cuanto la genera el Zoom. Bueno, 5G, claro que no. No, Mateo no está. Profe, otra cosa que pues, te propongo, no sé si de pronto les pueda servir, es que, digamos, hagamos las presentaciones, las mejoremos y te las mandemos antes de hacer la exposición para que nos digas cómo nos retroalimentes de pronto un poquito mejor antes de hacer. Si quieren, me la mandan. Si quieren, podemos hacer una cita. Buscamos un espacio de una media hora y, o sea, cada uno de ustedes al que le parezca, nos ponemos una cita y revisamos. Sí, profe, me parece. Sí, también puede ser, no sé, pues Pero sí, el mensaje que les quiero dar es que yo espero que ustedes sean más proactivos y se los he dicho un par de veces. Yo puedo pasar PowerPoint a la lata y que ustedes van a quedar en chino. Y yo puedo estar hablando swahili. Si ustedes no preguntan, si ustedes no me buscan y me dicen, venga, yo de esa presentación que usted hizo hace 8 días o en la clase pasada no entendí absolutamente nada. O yo vi el documento donde usted sacó la presentación y quedé igual de perdido que en la presentación. Listo, aclaramos los conceptos. Pero, insisto, de esto del aprendizaje activo, parte del tema es que, 1, ustedes sean proactivos. 2, ayudemos a desarrollar el pensamiento crítico. Y 3, está la capacidad de aprendizaje, de autoaprendizaje, es decir, y el inglés. No, yo sé que los colombianos en general tenemos no sé qué tara mental con el bendito inglés. Pues no le tengan miedo al inglés. No le tengan miedo a buscar los documentos en inglés. Los documentos originales de casi todo esto están en inglés. No le tengan miedo al inglés. Verifiquen el inglés y luego si quieren busquen en español. Pero mi sugerencia es busquen primero en inglés. Y ya que hablamos de inglés, creo que es importante aclarar el término gateway
o pasarela, que es el término que utilizan los españoles. Es que vuelve y juega, el término pasarela nosotros no lo usamos aquí en Colombia. Nosotros solamente lo utilizan los españoles. Es más, creo que en ninguna parte de Latinoamérica utilizamos el término pasarela. Una pasarela o un gateway es un dispositivo de interconexión que se utiliza cuando las pilas de protocolos que estoy interconectando son diferentes. A diferencia de un router, que en el router se comparte al menos el nivel de red, aunque puede haber en un router niveles físico y MAC diferentes, en una pasarela normalmente es porque la pila de protocolos completa es diferente. Entonces, cuando yo utilizo una pasarela, es porque en un lado tengo una pila de protocolos de una familia X y al otro lado tengo una familia de protocolos de una familia Y. Usualmente, en nuestras redes modernas, a un lado de la pasarela tenemos TCP/IP, porque lo que queremos es conectar todo con Internet, pero al otro lado tenemos una pila de protocolos diferentes. Y lo que ocurre con IoT, lo que ocurre con redes industriales, lo que ocurre con muchas de las tecnologías de ciudades inteligentes, lo que ocurre con redes vehiculares, es que en todos esos casos se necesita una pasarela o un gateway para poder interconectarse a la Internet. Y por eso es tan importante el tema de cómo se relaciona todo esto con IP. Porque en algunos casos aparecen variantes de IP, pero que no son la IP que se utiliza en el Internet. Y el ejemplo particular es 6LoWPAN, en el caso de IoT. 6LoWPAN sí es una variante de IP versión 6, pero no es la misma IP versión 6 que utilizamos en las redes convencionales. Y eso implica que se necesita un gateway para conectar dispositivos 6LoWPAN con dispositivos con la Internet normalita. ¿Vale? Pero busquen un poco más sobre el tema de los gateways porque van a encontrar, o sea, en cada uno de estos temas van a encontrar que aparece el gateway metido en alguna parte. Si hablamos de LoRaWAN, si hablamos de Zigbee, si hablamos de, bueno, en Bluetooth no, pero si hablamos de Profinet, si hablamos de Modbus, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en 5G, solo que en 5G hay una diferencia sutil con el gateway, en donde aparece. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces, lo que hacemos es, las dudas que, si quieren, el jueves dedicamos un rato a resolver dudas y después me buscan por el WhatsApp y cuadramos una cita para revisar la presentación y resolver las dudas. ¿De acuerdo? Entonces, Listo, profe. la presentación quedaría para dentro de 7 días. Sí, para dentro de una semana. Listo, profe. Ok, bueno, señores, que tengan Profe, buen día. Señor. Ya de pronto tener la nota del parcial 1. Se las entrego el jueves también. Listo, profe. Ok, nos vemos entonces. Chao, chao.